Luz y verdad, niños, el día de hoy vamos a hablar sobre las operaciones con conjuntos. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta va a ser realizar operaciones con conjuntos. Te invito a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué operaciones con conjuntos conoces? ¿Cómo se lee la siguiente operación? ¿Cómo se realiza la siguiente operación? Veamos algunos conceptos. Tenemos en pantalla el conjunto A, cuyos elementos son microscopio, microporoso, brillantina y cartulina. Y el conjunto B, cuyos elementos son cartulina, plumones y stickers. Dentro del conjunto universal. El conjunto A unión B está formado por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Tenemos microporoso, brillantina, cartulina, plumones y stickers. Entonces, la unión de conjuntos, en este caso A unión B, va a estar formado por todos los elementos tanto del conjunto A como el conjunto B. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto A, cuyos elementos son 1, 3, 5, y el conjunto B, cuyos elementos son 2, 4 y 6. ¿Cómo resolvemos entonces A unión B? ¿Qué elementos van a formar este conjunto? Recuerda, la unión de conjuntos es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Entonces la respuesta sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A unión B. Veamos un ejemplito más. Tenemos, mira, el conjunto A formado por 5 y 10, los elementos 5 y 10, y el conjunto B formado por los elementos 20, 25, 30, 15, 5 y 10. ¿Qué elementos formarán el conjunto A unión B? Va a estar formado por todos los elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B, A unión B. Entonces tendríamos 5, 10, 15, 20, 25 y 30. A unión B. Representación simbólica de la unión de conjuntos. Tenemos A unión B y se lee A unión B. El conjunto A unión B, por comprensión, sería X pertenece al conjunto universal, tal que X pertenece a A y pertenece a B. Intersección de conjuntos. Tenemos los mismos conjuntos de hace un momento, el conjunto A y B. ¿Cómo leemos esta operación? Se lee A interceptado B. ¿Qué elementos van dentro de este conjunto A interceptado B? Van a ir los elementos comunes que tengan tanto el conjunto A como el conjunto B. En este caso, el elemento común que tienen ambos conjuntos es cartulina. Veamos otro ejemplo. Conjunto A, cuyos elementos son 1, 3, 5, y el conjunto B, cuyos elementos son 2, 4 y 6. ¿Qué elementos conformarían entonces A interceptado B? La intersección de conjuntos es el conjunto formado por los elementos comunes a ambos conjuntos. Entonces, ¿qué elemento en común tienen A y B? Ninguno. Entonces queda conjunto vacío. También lo podemos representar de esta forma, no te olvides. Conjunto vacío. Tenemos el conjunto A, cuyos elementos son 5 y 10, y el conjunto B, cuyos elementos son 5, 10, 20, 15, 25 y 30.
¿Qué elementos van a formar entonces en este caso A interceptado B? Recuerda, son todos los elementos comunes que tienen ambos conjuntos, 5 y 10. Pasamos a limpio, 5 y 10. La representación simbólica de la intersección de conjuntos es la siguiente, la que está aquí en este cuadrado, en este recuadro. Y se lee A interceptado B. A interceptado B, determinado por comprensión, viene a ser X pertenece al universo tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Diferencia de conjuntos. ¿Cómo vamos a realizar esta operación? La diferencia de conjuntos es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo conjunto. Dicho de otra forma, sería todo lo que tiene A que no tiene B. En este caso, tenemos el conjunto A, microporoso, brillantina y cartulina, y el conjunto B, cartulina, plumones y stickers. A menos B va a ser el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. A ver, ¿qué elementos pertenecen solo al conjunto A? Brillantina, microporoso, cartulina no puede ser. ¿Por qué? Porque cartulina pertenece a B. Entonces sería solamente esta parte que está pintadita. Lo pasamos a limpio. A menos B va a ser igual a microporoso y brillantina. Veamos el siguiente ejemplo. Conjunto A, cuyos elementos son 1, 3 y 5, y conjunto B, cuyos elementos son 2, 4 y 6. A menos B. ¿Qué elementos van a formar este conjunto? Recuerda, todo lo que tiene A, todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no pertenecen al segundo conjunto. Lo que tiene A, que no tiene B. En este caso, ¿qué elementos tiene A que no contenga B? Va a ser el 1, el 3 y el 5. Pasamos a limpio, mira, sería el 1, el 3 y el 5. ¿Por qué? Porque son los elementos que contiene el primer conjunto, que pertenecen al primer conjunto, en este caso A, pero no pertenecen al segundo conjunto, no pertenecen a B. Veamos el último recuadro. Conjunto A formado por los elementos 5 y 10 y el conjunto B formado por los elementos 5, 10, 15, 20, 25 y 30. ¿Qué elementos van a formar entonces A menos B? Recuerda, van a ser todos los elementos que pertenecen al conjunto A, al primer conjunto, pero que no pertenecen al conjunto B, al segundo conjunto. Es todo lo que tiene A que no tiene B. A ver, ¿qué elemento sería? Vacío, ¿sí? Porque todos los elementos de A los tiene B, el 5 y el 10. Entonces, conjunto vacío. No te olvides, también puedes representar el conjunto vacío de esta forma. Representación simbólica de la diferencia de conjuntos. Tenemos aquí en este recuadro la diferencia de conjuntos y se lee A menos B. O también podemos decir A diferencia B. La determinación por comprensión de A menos B sería la siguiente. X pertenece al universo tal que X pertenece a A
y X pertenece a B. Diferencia simétrica. Se lee A diferencia simétrica B. ¿Qué elementos van a formar este conjunto? Este conjunto va a estar formado por los elementos no comunes de ambos conjuntos. Los elementos no comunes de ambos conjuntos. Veamos. ¿Cuáles son los elementos comunes que tienen A y B? El único viene a ser cartulina. Y los no comunes son los que están pintados con celeste. Aquí podemos ver. Vendría a ser microporoso, brillantina, plumones y stickers. Lo pasamos a limpio. Microporoso, brillantina, plumones y stickers. Veamos el siguiente ejemplo. Estamos por este ladito. Tenemos A diferencia simétrica B. En este caso, ¿qué elementos van a formar el conjunto A diferencia simétrica B? Nos dice, ojo, son los elementos no comunes, de ambos conjuntos. A ver. Si fuesen comunes tendría que haber intersección. Como no la hay, tomamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Elementos no comunes de ambos conjuntos. El 1, el 3, el 5, el 2, el 4 y el 6. Veamos este último ejemplito. Tenemos el conjunto A formado por los elementos 5 y 10 y el conjunto B formado por los elementos 5, 10, 15, 20, 25 y 30. ¿Qué elementos van a formar entonces A diferencia simétrica B? Recuerda, está formado por los elementos no comunes de ambos conjuntos. ¿Cuáles son los elementos no comunes de ambos conjuntos? Los comunes serían 5 y 10. Los dos conjuntos los tienen a estos elementos. Pero 20, 25, 15 y 30 no es común entre los dos. No son comunes. Respuesta entonces sería 15, 20, vamos tachando, 25 y 30. Representación simbólica de la diferencia simétrica de conjuntos. Tenemos en este recuadro la diferencia simétrica. ¿Cómo se lee? A diferencia simétrica B. La determinación por comprensión de la diferencia simétrica A diferencia simétrica B es la siguiente. X tal que X pertenece a menos B, unión B menos A. O también A diferencia simétrica de B va a ser igual a X tal que X pertenece a los elementos A unión B menos A intersección B. Complemento de un conjunto. Observa el siguiente diagrama. Sea A un subconjunto del conjunto universal, el complemento de A es el conjunto formado por los elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto A. Representación simbólica. Tenemos por este lado. ¿Y cómo se lee? Complemento de A. Veamos algunos ejemplos. Nos dice, verifica la representación de los siguientes conjuntos y las operaciones indicadas. Tenemos el conjunto A, X tal que X pertenece a los números naturales, donde X es mayor o igual que 2 y menor o igual que 6. El conjunto B, X tal que X pertenece a los naturales, es impar y X es mayor que 2 y menor que 12. Y el conjunto C, 4, 5, 7, 8, 10. Nos dice
realiza las operaciones indicadas. ¿Qué nos pide? Nos pide A intersección B menos C, nos pide también A intersección B unión C y nos pide A diferencia simétrica C interceptado B. Determinemos por extensión el conjunto A. Si nos dice X tal que X pertenece a los naturales, donde X es mayor o igual que 2 y menor o igual que 6, tenemos entonces el 2, porque dice igual, el 3, el 4, el 5 y el 6. Determinemos ahora el conjunto B por extensión. X tal que X pertenece a los números naturales. Es impar y además es mayor que 2 y menor que 12. Impares que estén en este rango. Sería 3, 5, 7, 9 y 11. Y tenemos el conjunto C. Grafiquemos nuestros datos. Grafiquemos estos tres conjuntos. Observa por este lado, tenemos la representación en el diagrama de Venn del conjunto A, B y C. A interceptado B menos C. Resolvamos por partes. A interceptado B, ¿cómo sería? A interceptado B, los elementos que tiene A, los elementos comunes que tiene A y B. Sería 3 y 5, ¿de acuerdo? 3 y 5. A interceptado B. Menos C. Menos C. ¿Cómo es la diferencia? Todo lo que tiene el primer conjunto que no tenga el segundo conjunto. Todo lo que tenga el primer conjunto que no tenga el segundo conjunto. Entonces, ubicamos C. Vamos a ponerlo con azulito. C. Aquí está C, mira. Entonces, todo lo que tiene el primer conjunto que no tenga C. 3 y 5. 5 tiene el conjunto C, sí lo tiene, entonces solamente sería 3. Lo pasamos a limpio y nos queda 3 nada más. Ese sería el resultado.